Déjenme ver si lo... Creo que no lo grabé. ¿Lo estaba yo graficando? No, terminamos y los primeros, el primer equilibrio generalizado, bueno, los ejercicios, Ajá. nos pidió que hiciéramos la gráfica y hasta ahí nos quedamos. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a hacer el segundo porque nos vamos a encontrar con una sorpresa. Y lo vamos a graficar sobre el mismo, sobre la misma hoja, ¿ok? Entonces teníamos planteado el segundo equilibrio generalizado, que ya es el de estequiometría 1 a 3, que gana otro amoníaco y pasa a 1 a 4. Entonces ya habíamos hecho lo que era, ajá, definir especies. Ajá. Habíamos visto que si las especies no son estables en función de una partícula, pues tampoco lo van a hacer en función de dos. Y entonces eso nos obligó a hacer escalas de predicción de reacciones para verificar la estabilidad de los anfolitos de los sistemas. Pudimos eliminar el complejo con hidróxido de estequiometría 1 a 1. Pudimos descartar también a los dos primeros complejos de zinc con amoníaco. Eso nos redujo el universo de especies. Teníamos planteadas la escala de zinc, la escala de amoníaco, la escala para el complejo de zinc de estequiometría 1 a 3 y la escala para el complejo de estequiometría 1 a 4. Dijimos que íbamos a plantear por lo menos dos equilibrios generalizados. Hicimos el primero, que nos resultó ser un global debido a la eliminación de estos dos. Ajá. Aquí había un 3, entonces quedamos en que todo lo íbamos a dividir entre 3 porque había 3 amoníacos en el sistema, ¿sí? Y se quedó pendiente empezar a trabajar con el segundo equilibrio generalizado. Entonces, vamos a trabajarlo. Este segundo equilibrio generalizado tiene dos intervalos de pH a considerar de acuerdo a las escalas, ¿no? Uh-huh. Es un pH antes de 9.25 y uno después de 9.25, que sí se los dejé, ¿no? De tarea. ¿O no? Sí, profesora. Entonces, ustedes díctenme lo que tienen, díctenme las especies y las constantes, todo lo que hicieron, ¿no? Entonces, ¿cuál es la especie representativa de zinc? Recordemos que en el caso de los complejos están estas especies. Ajá. La única especie que va a cambiar fue la de amoníaco, ¿no? Ya sin decirme los valores, todas las constantes que se sumaron, nada más díganme el valor que obtuvieron de log de K. Menos 7.2 y ya como P de amoníaco, menos 7.2 más pH. No. Ese es el log de K. ¿Qué les dije de saltarse pasos? Luego viene el log de K condicional, ¿no? Uh-huh. Y después ahora sí el P de amoníaco, ¿no? En este caso solamente hay un amoníaco, entonces no es necesario dividir entre un número diferente a 1, entonces se puede quedar igual. Me dicen cómo quedó valorado esto en P de amoníaco 0 y en P de amoníaco de 9.25. Uh-huh. En 0 menos 7.2. ¿Y en 9.25? 2.05. Ok, gracias. Uh-huh. El siguiente equilibrio representativo entonces era para pHs mayores o iguales a 9.25. ¿Ah? Y entonces tenemos el complejo de estequiometría 1 a 3 que reacciona con amoníaco para formar el complejo de estequiometría 1 a 4. Ajá.
Entonces, el log de K, ya sin sumar nada más denme el valor. 2.05. Ajá. No hay protones libres, por lo tanto es un 2.05. Y el P de amoníaco es 2.05. Entonces, totalmente continuo con el anterior y eso es lo que tenemos graficado, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Debe de haber un cruce. En el momento de graficar, lo voy a esbozar aquí. En el momento de la gráfica, ajá, recuerden que aquí tenemos P amoníaco, tenemos pH, debe de haber una primera trayectoria que sube y baja y la segunda trayectoria que hace esto. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Entonces, deben ustedes observar en su gráfica una intersección. Díganme, debe de ser con esta, con la segunda, o corríjanme ustedes si no es así. ¿Cuáles son los segmentos de recta que se están intersectando? Con respecto a la primer equilibrio generalizado, ¿cuál es la que está intersectando? Tenemos cuántos segmentos, tenemos 1, 2, 3 segmentos, 4 segmentos. ¿Cuál de los 4 es el que está participando en la intersección? ¿El tercer segmento? El tercero. El tercero. ¿Me dicen la ecuación, por favor? 3 protones. No, la ecuación. Ah, ya. ¿La ecuación cuál es? Es 34.61 menos 3 pH y todo dividido entre 3. Uh-huh. Y de este segundo que me acaban de dictar, ¿cuál es el segmento que intersecta? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo. ¿Sí? Ok. No lo vean en mi dibujo, Cucho, ustedes véanlo en su gráfica, ¿no? ¿Seguros que es el segundo? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa según la geometría analítica? ¿Qué pasa cuando dos segmentos de recta se intersectan? ¿Qué es lo que está pasando cuando dos segmentos de recta se intersectan? Ajá. A ver, díganme ustedes, ¿qué es lo que sucede? ¿Son las mismas ecuaciones? No, porque es evidente aquí que las ecuaciones no son las mismas. ¿Que dos especies diferentes están predominando al mismo tiempo? Eso no lo hemos visto, pero matemáticamente, ¿qué implica que dos segmentos de recta se intersecten? ¿Que se igualan en el punto de la intersección? Que sus ecuaciones se igualan en valor en el punto de la intersección. Exactamente. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el pH donde se igualan estas dos ecuaciones. Entonces, aquí lo escribí mal. Era P de amoníaco. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es igualar esas ecuaciones. Entonces, vamos a poner el 2.05 va a ser igual al 34.61 menos 3 veces el pH y todo dividido entre 3. Si despejamos el pH, esto va a ser 3 veces por 2.05 menos 34.61 y todo entre menos 3. ¿Me dicen el valor que resulta de esta operación? $9.48. Uh-huh.
Me dio lo ¿Te mismo. falta? 9.4866. El 6 es periódico, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. les voy a pedir que ese valor que les dio así con todas sus decimales lo guarden en una memoria de la calculadora. ¿Sale? ¿Sí saben usar las memorias de la calculadora? No. A ver. Ya están como mis chicos de la prepa. Vamos a tener que enseñarles a usar la calculadora. A ver, espérenme tantito. Ya no se ve en mi pantalla, ¿verdad? No. Ok. ¿Ya está? Sí, Ya. se ve. Sí. Ok, déjenme quitarle la función de fix porque no la quiero ahorita. Hacemos la operación y la operación era 3 por 2.05 paréntesis por menos 34.61 y todo dividido entre -3. -3. -3. ¿Sí? Eso fue lo que pusieron en su calculadora. ¿Lo estamos Sí. viendo? Entonces le damos igual y ahí está. Recuerden que si mi calculadora por default me da una fracción como resultado, con esta tecla pues lo paso a números decimales. ¿Sí? Entonces ya está. Lo que voy a hacer es almacenar esto en una memoria. Entonces, para almacenar esto en una memoria, todo lo que son letras rojas, A, B, C, D, E, F, X, Y, M, son memorias en la calculadora. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar en almacenar esto, en la memoria A. Y no me quedó. Espérenme. Ir a Shift y luego seleccionar la tecla para guardar, profesora. No, nada más era esto. Ok, espérenme. Ay, es que cada calculadora es diferente, entonces déjenme checar. Ay, se me borró mi resultado. Déjenme volverlo a hacer. Ajá. Menos 34.61 entre menos 3. Y no me da. Ahí está. Simplemente es esto y la tecla donde está la memoria A. Y entonces aquí dice que la respuesta ya la puso en la memoria A. ¿Ok? ¿Sale? Ahí se va a quedar guardada. Cuando la necesitemos, lo único que vamos a hacer es rescatarla. Para rescatarla, vamos a apretar Shift, Recall, y aquí está, en la memoria A está el resultado que acabo de poner, ¿ya lo vieron? Entonces simplemente presiono A y ahí está el número que guardé. ¿Sí, muchachos? ¿Puedes repetir eso último? Otra vez. Entonces, quito esto. La memoria ya la guardamos. Entonces, para rescatarla es con la misma tecla, pero vamos a llamarla. Por eso está el recall. Y lo vamos a activar con la tecla Shift. Entonces, es Shift, Recall. Aquí están todas las memorias de la calculadora, que son todas las letras rojas que les dije. Para elegir simplemente la A, pues elijo la tecla que tiene la A. Le pongo igual y ahí está. Este es el valor que yo guardé en A. ¿Qué pasó, Juan Carlos? En vez de hacer eso, podría solamente poner alfa y después cualquier variable o cualquier memoria y ya. Ok, pero aquí lo importante es que tú sepas cuál es la que quieres escoger, porque cuando ya guardamos muchos valores, Ok. y si no te acuerdas en cuál estaba el valor que necesitas,
puedes estar escogiendo la variable diferente, ¿sale? Entonces, profesora. aprovechemos que en la calculadora nos da la lista de todo lo que está guardado y podemos identificar rápidamente cuál es la que requerimos. ¿Sí? Sí, profesora, listo. Sí la podemos usar así, como tú dices, ¿va? Entonces, para guardar es stop, para llamarla shift stop, que activa el recall, y nada más elegimos cuál fue la memoria. Y podemos guardar hasta 8 memorias, ¿no? 9 memorias. Entonces, ¿por qué va a ser necesario que guardemos este valor? Para checar continuidad de nuestro diagrama. Entonces, dejo de compartir esto y me regreso a mi presentación. Entonces, ahí está. Ahí está mi presentación. Lo que nosotros acabamos de calcular es el pH de intersección de las funciones. Déjenme borro esto. Calculamos el pH de intersección. Y vamos a ver ahorita cuál sería el significado físico de esta intersección. Lo que vamos a hacer en nuestro diagrama, en la gráfica que ustedes ya tienen, es lo siguiente. Déjenme demostrarles. Voy a ampliar esta imagen. Amplio esta imagen. En el primer equilibrio que nosotros graficamos, que ustedes tienen graficado, nosotros estudiamos la formación del primer complejo, donde nuestra partícula intercambiada era el amoníaco. Esa es la partícula. ¿Quién era el receptor de la partícula? ¿Quién recibía el amoníaco? ¿Quién recibe el amoníaco, chicos, en el primer equilibrio generalizado? ¿El zinc? El zinc. Entonces recuerden que cuando construyo un diagrama, como lo hice con el hierro, los receptores siempre van arriba. Entonces, en esta trayectoria, en toda la parte superior, viene el zinc. ¿Sale? En la parte inferior de esa trayectoria viene el donador, que en este caso es el complejo de estequiometría 1A3. En toda la parte de abajo de esa trayectoria viene el complejo de estequiometría 1A3. ¿Sí? Ese es en la primera trayectoria. En la segunda trayectoria, lo voy a poner con otro color, en la que graficamos, en la que me acaban de dictar que se graficó, que es esta, ¿no? Vean. El amoníaco sigue siendo la partícula, pero ¿quién es ahora el receptor? El receptor es este complejo y el donador actuaría este complejo. Este complejo actúa como donador, la partícula y el receptor de la partícula. Entonces, en la misma imagen, voy a colocar eso sobre el diagrama. Lo voy a colocar sobre el diagrama. Entonces, en la segunda trayectoria que se graficó, todo lo que viene por arriba tiene como receptor al complejo con 3 amoníacos. Y en la parte de donador está el complejo con 4 amoníacos. En esta zona estaría arriba el complejo con 3 amoníacos y en la parte de abajo el complejo con 4 amoníacos. Entonces, démonos cuenta de cómo está esto, cómo van las especies. En un diagrama de zonas de predominio, si nos estamos fijando en este eje, lo primero que tiene que haber es, vean ustedes, me voy a regresar a esta. Aquí está.
Ujú. Cuando ustedes hicieron esta escala, porque ustedes fueron los que la construyeron, llegamos a la conclusión de que mientras más bajo es el P de amoníaco, pues hay más amoníaco que puede formar este complejo con el zinc. Después aparece el complejo con tres amoníacos, y hay una región donde ya no importa qué tanto haya de amoníaco, no hay suficiente para complejar al zinc. Entonces, esta escala, ahorita no lo voy a poder hacer, pero esta escala, si ustedes la invierten, si ustedes la dejan paradita, esta escala me daría algo así. La voy a dibujar. Donde aquí tendría yo al zinc, aquí tengo al complejo con 3 amoníacos y aquí tengo al complejo con 4 amoníacos. Nada más puse las especies generalizadas. Entonces, esa escalita es de P de amoníaco. Si esta escalita yo la traslado al diagrama, si la trasladamos al diagrama, y la ponemos sobre este eje, eso me da el orden en el que tienen que ir las especies. Tiene que ir arriba el zinc, en la parte intermedia el complejo de 3 amoníacos y en la parte más baja tiene que ir el complejo de 4 amoníacos. Vamos a checar en lo que ya pusimos aquí, dónde hay orden. Aquí en esta zona tengo al zinc, va correcto, aquí debe aparecer zinc. Luego en esta región intermedia tengo al complejo de 3 amoníacos. Y en esta región baja tengo al complejo con 4 amoníacos. En esta zona parece ser que el orden es el correcto. ¿Qué pasa de este lado? De este lado aparece primero el complejo de 3 amoníacos. Después hay una región donde tengo 2 especies compartiendo una misma región, y después aquí aparece esta compartiendo región con este complejo. Entonces, aquí hay una ensalada de especies, aquí el orden parece ser que va correcto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa a partir de esta intersección? ¿Qué es lo que está sucediendo a partir de este valor, que es el pH que nosotros acabamos de calcular? ¿Qué pasa con este pH? Entonces, voy a hacer con ustedes un corte imaginario en este diagrama. Lo voy a hacer en verde. Voy a hacer un corte imaginario a un pH, el que sea, el pH que sea, voy a hacer un corte imaginario en ese diagrama. Entonces, esta escala de pH, esta escala de P amoníaco, la voy a arrancar de esta imagen y la voy a trasladar para este lado. Y la voy a acostar esa escala. Y aquí voy a tener P amoníaco. Voy a bajar el zoom para que se alcance a ver lo que estoy escribiendo. Ya se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean, esta simplemente la voy a quitar de aquí y la voy a acostar. El eje es P de amoníaco. ¿Sí? Entonces, fíjense, váyanme siguiendo. Si yo voy subiendo aquí, me voy a encontrar con esta trayectoria. En esta trayectoria, ¿quién es el donador y quién es el receptor? Es como si yo me fuera hacia la derecha. Entonces, lo primero que me encuentro es una trayectoria donde el donador es un complejo de zinc con 4 partículas amoniacales y el receptor es el complejo de zinc con 3 partículas amoniacales. Recuerden, los donadores son los que están abajo, los receptores están arriba. Si yo sigo avanzando aquí en esta trayectoria verde, me voy a encontrar al primer equilibrio. Y en este primer equilibrio, el donador es el complejo de zinc con 3 partículas amoniacales
y el receptor es el zinc. Ubico que bajo estas condiciones, aquí tengo este complejo que es un donador y el mismo complejo en este par es un receptor. Por lo tanto, ¿cómo se le llama a ese tipo de especies, muchachos? Las que actúan como donadores y receptores. Anfolitos. Y de acuerdo a cómo están colocados en la escala, que los une una pendiente positiva, podemos decir que el anfolito es estable o es inestable. Es estable. Es estable. Es estable. Este anfolito es estable. Entonces lo vamos a registrar aquí. Es un anfolito estable. Entonces, el anfolito es estable. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora después del corte. Después de la intersección que nosotros tenemos marcada. Voy a marcar un pH el que sea por acá, después de la intersección. Y voy a hacer lo mismo. Voy a trasladar esta escala, este corte, lo voy a poner de manera horizontal. Ahí está. Entonces tengo el P amoníaco. Vamos a ver, empiezo a subir y aquí me encuentro a una trayectoria. En esa trayectoria, el donador, que es la especie que está aquí abajo, es el complejo de 3 amoníacos y el receptor es el zinc. Si yo sigo subiendo, encuentro esta trayectoria donde el donador es el complejo de 4 partículas amoniacales y el receptor es el complejo de 3 partículas amoniacales. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profesora. Ok, sí. Entonces ubico de nuevo. Aquí hay un donador que es el mismo que este receptor, por lo tanto sigue siendo un anfolito. Solo que ahora su posición en la escala los une a través de una pendiente negativa. ¿Qué podemos decir acerca de este anfolito? Que es inestable. Exacto. En esta zona el anfolito no es estable. ¿Y qué hacemos cuando un anfolito no es estable? ¿Qué pasa? ¿Qué reacción se llama esto? ¿Cómo se le llama esta reacción? No es una reacción, ¿no? Lo llamamos interacción. Interacción, ¿no? No, interacción es esta. ¿Cómo se le llama a esta reacción? Dismutación. Exactamente. Ocurre una reacción de dismutación. Y cuando un anfolito dismuta, ¿qué hacemos en la escala? ¿La corregimos? La corregimos. ¿Cómo la corriges? Porque lo hicieron. O sea, eso ya lo hicieron. Lo saben hacer porque lo hicieron aquí. Aquí quitaron 2 anfolitos. Aquí quitaron un anfolito. ¿Sí? ¿Qué hicieron para corregir? ¿Qué hicieron? Se utilizan los equilibrios de las especies que están dismutando, ¿no? Ok. Pero prácticamente en la escala que haces, como no puede predominar, eliminas a este complejo, eliminas a este, porque dismuta, y generas un par nuevo con estas 2 especies. Y el par nuevo va a ser con este donador y este receptor. Y en la escala ya no debe de aparecer el anfolito. Lo eliminas de la escala porque va a ser una especie no predominante. No quiere decir que al dismutar el anfolito desaparece del sistema, se va al limbo. No, simplemente su concentración con respecto a todo lo demás se vuelve extremadamente pequeño y por lo tanto no va a predominar. Por eso no lo podemos poner en la escala. En la escala solamente deben de permanecer especies predominantes. Entonces,
¿qué es lo que está pasando después del pH que hemos calculado? Antes de ese pH, el anfolito es estable. Déjenme me bajo. Antes de ese pH, el anfolito es estable. Después de ese pH, el anfolito dismuta. Entonces, ¿qué significado físico le darían ustedes a este pH de cruce o de intersección? ¿Qué significado físico tiene este pH? Ahorita hicimos el cálculo nada más porque ahí se igualaban las ecuaciones, pero su significado físico es el de pH de dismutación. ¿Sí? Ese es el significado físico. Ese pH de intersección, ese pH donde se cruzan las trayectorias, es un pH que significa que ahí hay una dismutación. Y así como tú corriges una escala quitando al anfolito, pues nosotros tenemos que corregir el diagrama. Y para corregir el diagrama, lo que nosotros vamos a hacer es borrar todo lo que esté en la zona de dismutación a partir de ese pH, porque nosotros ya verificamos que es hacia adelante de ese pH donde se da la dismutación. ¿Sí? Por eso hice estos cortes imaginarios en verde, que fueron los que puse aquí, para saber qué borraba. Porque hay veces que lo que se tiene que borrar es lo que está atrás. Yo ahorita borré lo que estaba hacia adelante, porque hacia adelante resultó que sucedía la dismutación. Pero no siempre es así, muchachos, ¿eh? Por eso hay que estar bien atentos. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Ninguna, maestra. ¿Seguros? A partir de este dato, a partir de este punto, tenemos que hacer una corrección. Y así como lo hacemos en una escala, así lo tengo que hacer en el diagrama. Me va a salir una trayectoria. Para corregir, voy a trabajar con un equilibrio diferente. Déjenme, voy a dividir mi hoja para no estar encimándome. Entonces, para poder corregir, voy a trabajar con un equilibrio que ya no considere el anfolito. Y ese equilibrio es un equilibrio global. Entonces, lo voy a escribir inclusive con verde en vez de azul. Y vamos a poner nuestro primer equilibrio generalizado global para corrección. ¿Sale? Este equilibrio va a ser el de zinc, que reacciona en un solo paso con 4, y lo voy a poner así grandote para que no se me olvide, con 4 amoníacos para formar el complejo de estequiometría 1A4. Este equilibrio generalizado no va a ser válido en todo el intervalo de pH, solamente va a ser válido de este valor que hemos calculado hacia adelante. ¿Queda claro? Entonces, este valor que calculamos fue 9.486. Vamos a checar en las escalas si hay otro valor más pequeño. ¿Cuántos equilibrios vamos a considerar? Entonces, acuérdense, mis escalas son estas. Para mi equilibrio de corrección, voy a usar ¿qué escalas? Pues voy a usar la escala de zinc, voy a usar la escala de amoníaco, ya no voy a usar la del anfolito, pero sí voy a usar la última escala. ¿Sí? ¿Ok? Esta y esta escala. Mi pH de cruce, mi pH de dismutación fue 9.48. Entonces 9.48 está por arriba de 9.25, pero está por debajo de 12.9. Entonces, ¿cuántos intervalos voy a tener que considerar en este nuevo equilibrio? 2. 2. ¿Cuáles van a ser?
¿Dónde está la especie zinc? No, te estoy preguntando cuáles intervalos, no qué especies. Sería 9, 12, 25. ajá, ¿De 9 punto qué? 2 a 9.48. No. ¿Y por qué si la dismutación ocurre desde 9.486 en adelante, por qué tengo que ocupar el 9.2? ¿O por qué tengo que ocupar el 9? El 948 anda por aquí. Vamos a ponerlo. Ujú. El 948 anda por acá. Entonces, ¿cuántos intervalos de pH se me generan? Solamente dos, ¿no? Sería uno de 9.486 a 12.9 y el otro Ajá. de 12.9 a, bueno, hasta 14 podría ser. O más, nada más para que grafiquemos bien. Ujú. ¿Ok? Exactamente, solamente son dos. Ajá. No tengo por qué considerar los valores más pequeños. Entonces, me voy a mi equilibrio para empezar a trabajar. Este equilibrio solamente va a ser válido si estamos de 9.486 periódico en primer momento hasta 12.9. ¿Sí? Nada que esté por debajo de este valor me sirve, porque debajo de este valor sí aparece el anfolito y nosotros estamos considerando todo donde no va a aparecer el anfolito. Entonces, a esas condiciones, la especie representativa de zinc, de acuerdo a la escala anterior, es un complejo de zinc con 3 hidróxidos. S4 se queda ahí. Y la especie de amoníaco. La especie de amoníaco es amoníaco, ya no es amonio. Entonces, aquí tenemos 4 amoníacos de manera directa. Y el complejo, recuerden que ese no depende del pH, ninguno de los complejos, ¿no? Balanceo, recuerden que voy a balancear los hidróxidos con agua. Entonces, voy a balancear los hidróxidos con agua. Por cada hidróxido, una molécula de agua. Ajá. Cuento los hidrógenos totales y aquí tengo 12 y 6, tengo 18. Aquí tengo 3 y 12, son 15, por lo tanto me hacen falta 3 protones del lado izquierdo. Y vamos a calcular nuestro logaritmo de K. El logaritmo de K para este equilibrio global va a ser igual a la formación de este complejo. Me dicen cuál era la constante. 906 creo, ¿no? Sí. Sí, 906. Sí, gracias. 9.06. Es la formación 3 veces del agua. Entonces es más 3 veces 14. Me voy del lado izquierdo. Ajá. Protones, recuerden, aunque sean muchos, es componente. Amoníacos, aunque sean muchos, es componente. Y pongo la disociación global de este complejo, que si mal no recuerdo es menos 14.4. Sí, maestra. ¿Me dicen Sí. cuánto resulta de toda esta operación? Me dio 36.66. A mí también, profesora. Sí, profesora. Ok, ¿así? Va. Entonces vamos por el log de K condicional. El log de K condicional, recuerden, simplemente bajamos este dato. Ajá. Los protones aparecen a la izquierda, por lo tanto es menos 3 veces el pH, ¿verdad? Y ahora
vamos con el P amoníaco, que es lo que vamos a graficar. El P amoníaco va a ser igual a 36.66 menos 3 veces el pH, y todo lo vamos a dividir entre el número de amoníacos que tiene el equilibrio, que en este caso son 4. Ajá. Y le damos valores. Le voy a dar valores, y aquí por eso era importante guardar en la memoria el dato. Ajá. El 9.486. ¿Sí? Si todo lo hicimos bien, me tiene que dar exactamente 2.05, sin ningún decimal extra o faltante. Uh-huh. A ver, calculen. Ya lo hice y sí sale 2.05. ¿Sí? Vamos a hacerlo para que vean tus compañeros cómo rescatar la memoria. Los que no sabían, los que saben, pues ya lo tienen. Ajá. ¿Sale? Y vamos a rescatar la memoria de la calculadora. Entonces, ahí estaba ya en la memoria. Vamos a plantear la operación. La operación es 36.66 menos, le vamos a poner 3 veces, y vamos a llamar a la memoria A. A la memoria A, ya la puse ahí. Y todo esto va dividido entre 4. ¿Ya vieron? Entonces, aquí ya debe de estar el valor de la memoria A. Le doy igual. ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces, el uso de las memorias va a ser para nosotros bien importante, porque si nos equivocamos y no ponemos todos los 6 que eran necesarios, nada más ponemos 1 o nada más ponemos 2 6, entonces este resultado va a cambiar a lo mejor por centésimas, a lo mejor va a cambiar por milésimas, no lo sé. Pero ese faltante o ese cambio que va a existir hace que todo mi diagrama esté mal. ¿Queda claro? Entonces, debe de quedar perfecto el número con respecto a lo que nosotros estábamos esperando. ¿Por qué sé que tenía que ser 2.05? Porque les dije, a partir de este punto tenemos que graficar. Entonces, a partir de este... Ay, estoy rayando. A partir de este punto, tenemos que graficar el siguiente equilibrio. Ajá. Entonces, justamente aquí, en este pH, esta ecuación y la que nace aquí, son 3 ecuaciones, tienen que tener exactamente el mismo valor. Y en ese punto dijimos que el valor era exactamente 2.05. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Entonces vamos a calcular el siguiente intervalo de trabajo. El siguiente intervalo es para, perdón, nos falta darle valores. Díganme el valor en 12.9. Me sale negativo de menos 0.51. ¿A todos los demás les sale igual? Sí, a mí también me igual a sale mí. igual. Sí. ¿Son todas las decimales que salen? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos al siguiente intervalo. El siguiente intervalo ya es el último, ahora sí, es si estamos a pHs mayores de 12.9. Maestra, disculpe. Dime. Es que, de hecho, es menos 0.51. ¿51? ¿Así? Sí. Ok, entonces ya quedó. Vamos a escribir las especies representativas. Las especies representativas a partir de pH de 12.9, creo que la única que cambia es el hidróxido, ¿no? A partir de 12.9 predomina un hidróxido con 4 partículas. El amoníaco sigue siendo NH3. Ajá. El complejo que se forma es zinc,
con 4 amoníacos, balanceo con 4, ay, le tengo que poner carga. Balanceo con 4 moléculas de agua, una por cada hidróxido, y cuento protones, hidrógenos totales. Aquí tengo 12 y 8, tengo 20. Aquí tengo 12 y 4 son 16, por lo tanto me hacen falta 4 protones a la izquierda. ¿Aquí vamos bien? Calculamos el log de K y nos vamos. La formación de este complejo, 9.06. 4 veces la formación del agua. Ajá. Protones son componentes, amoníacos es componente y vamos por la disociación de este, que si mal no recuerdo es 15,5, ¿no? Sí, maestra. ¿Me dicen el resultado de toda la operación? 49.56. Sí, profesora. 49.56. Gracias. Y hacemos log de K condicional. Tomo el valor que ya calcularon, 49.56. Observo si hay protones, si hay, y están 4 del lado izquierdo, por lo tanto es menos 4 veces el pH. Y la función para graficar va a ser P amoníaco, va a ser igual a 49.56 menos 4 veces el pH y todo dividido entre 4. Si todo está bien calculado, no tuvimos ninguna equivocación, en 12.9 nos tiene que dar menos 0.51, ¿es cierto? ¿Sí? Sí, profesora, sí da. Okay. Y vamos a darle un valor. Recuerden que cuando el pH 14 está muy cercano de este, vamos a darle un valor más allá, aunque no tenga sentido físico, nada más es para graficar. Entonces le vamos a dar un valor de 16, como lo hicimos anteriormente, ¿se acuerdan? En 16, ¿cuánto vale eso? Menos 3.61. Ok, entonces les voy a dar unos 5 minutos para que grafiquemos y tengamos nuestras 3 trayectorias en una sola gráfica. Ya sin los errores, ya borrado esto, o sea, ya habiendo borrado todo lo que estaba aquí y grafico la nueva trayectoria, el nuevo equilibrio completo. Háganlo, por favor, unos 5 minutos, ¿les parece bien? Mientras yo lo hago en Excel, ¿sí? Sí, profesora, gracias. Ok.